Hola chicos, ¿cómo andan? Veamos un poquito esta macana. Partamos con procesos visuales. Dentro de las cosas que interesan aquí, bueno, un plano general, ¿verdad? De la vía visual, la retina, nervio óptico, quiasma óptico, tracto, cintilla óptica, ¿verdad? Y corteza visual primaria. La estructura del ojo, un par de cosas que interesa, digamos, saber que esto es transparente, refringente, también el cristalino, que el iris se contrae y relaja para permitir el paso de luz, ¿verdad? Y que la luz llega finalmente a esta porción posterior, donde está la fovea o fosa, que contiene abundantes conos y unos cuantos bastones, y que luego hay muchos bastones en la periferia. Hay una región llamada punto ciego que se proyecta en el nervio óptico. En la siguiente, con las distintas enfermedades, digamos, de enfoque. Aquí tenemos la hipermetropía, se ve bien de lejos, mal de cerca. La miopía, bien de cerca. Y aquí está corregida con un lente biconvexo, se ve bien todo. Aquí el miope ve bien de cerca y mal de lejos, y entonces con un lente bicóncavo está corregido. Aquí el astigmatismo, uno se tapa un ojo y ve cuál de las rayas ve mejor, y entonces conoce cuál es su ángulo astigmático. Y lo que tenemos todos los viejos, ¿verdad? Mientras más viejo, tenemos que poner más lejos el teléfono para poder mirar, porque en el fondo tiene un problema de acomodación del cristalino. Estos procesos ciliares que están aquí, todos estos músculos están disfuncionales, el cristalino está mucho más, ¿cómo decirlo?, más rígido, y entonces de esa manera se produce la famosa presbicia, ¿no? Perfecto. Esta es la retina, mostrando, ¿verdad?, una capa profunda en la región externa, llamada coroide, que está llena de pigmentos, y entonces están enterrados los bastones y los conos en estos pigmentos con dos capitas. Una capa horizontal, de celular horizontal, y una capa celular macrina. Estas hacen procesamiento del campo visual, en el fondo. Estas células se conectan por una bipolar hacia las ganglionares, y estas constituyen el nervio óptico. Bueno, en la siguiente, chao con eso, chao. En la siguiente vemos los bastones y los conos, ¿verdad? Con algunas diferencias importantes que son fundamentalmente estas. O sea, los bastones blanco y negro, los conos colores. Los bastones tienen más fotopigmento, por lo tanto son más sensibles que los conos. Los bastones amplifican mucho más, son más potentes que, por lo tanto, los conos, que están, por lo tanto, más luz para poder ver. Y luego los bastones tienen baja resolución temporal. Si hay algo que se mueve de noche, cuesta mucho verlo, pero los conos, si hay algo que se mueve y hay buena luz, puedes verlo perfectamente, incluso las aspas de un ventilador. Por lo tanto, la huesa visual de los bastones es baja, o sea, la resolución entre 2 puntos muy baja, y la de los conos, por supuesto, tremendamente alta, mientras más luz haya. Bueno, esta es la molécula responsable de la estructura de la visión, digamos, ¿verdad? La opsina. Entonces, esta opsina, no sé si podría poner un puntero, a ver. Una plumita quizá, ya por ahí. Entonces, si ustedes se fijan, esta opsina pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a través de la membrana. Por eso le llaman lucite magnífico. Después, ¿verdad? Tenemos la proteína, la molécula hidrocarburada, digamos, que constituye el retinal, el 11-cis retinal, que se transforma después en 11-trans retinal. Y eso permite, digamos, ¿verdad?, la asociación con una molécula que se llama opsina, para formar la rodopsina. Esta rodopsina, cuando recibe la luz, se separa en la opsina, ¿verdad?, vuelve para acá en 11-cis retinal, después hay que sumarle nuevamente la opsina, y así por los siglos de los siglos. Esto representa, ¿verdad?, la membrana plasmática de una célula. Ponte tú de un cono o de un bastón. Entonces estas payasadas están aquí adentro, ¿sí?, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esto que estamos buscando, mirando aquí, sería una de esas cositas, ¿verdad? Un disco. Entonces, estos discos tienen adentro una proteína, ¿verdad? La opsina. Dale con... Bueno, sí. O sea, es la proteína más el retinal, en el fondo, la opsina, ¿verdad? Y entonces esta opsina lo que hace, ¿verdad?, es cargarse de la energía de un fotón y entonces asociarse a una proteína G. La proteína G del GDP se une con GTP, no sé qué, sale el GDP, entra el GTP y la porción GT alfa, digamos, actúa sobre una molécula llamada fosfodiesterasa, y la fosfodiesterasa en el fondo agarra el GMP cíclico y lo transforma en GMP. De esa manera, entonces, ¿verdad?, se abren los canales de sodio y calcio y se produce una respuesta eléctrica en esta célula. La
siguiente. Ya, aquí tenemos, ¿verdad?, la membrana con una cosa interesante. Esta es la rodopsina que pasa 7 veces a través de la membrana y si le entra mucha luz, entonces lo que pasa en el fondo es que la proteína empieza a fosforilarse y al fosforilarse viene otra proteína llamada restina y la bloquea. Y de esa manera el ojo se defiende si vas a la nieve, por ejemplo, y no llevas lentes de sol, bueno, para atraparla, para evitar tanta transmisión de luz innecesaria. Aquí tenemos la clásica curva, ¿verdad?, los pigmentos con un pic aquí, un pic en ese punto y un pic ahí, ¿verdad? Entonces tenemos los pigmentos azules, los pigmentos verdes y los pigmentos rojos. Entonces cada uno de estos pigmentos, que son los fotopigmentos en el fondo de los conos azules, conos verdes, conos rojos, permiten construir entre todos la imagen visual de color. ¿Ya está? Entonces cada uno tiene un pic especial respecto de una determinada longitud de onda. Perfecto. Y nosotros vemos más o menos entre los 400, más o menos hasta los 700. Es decir, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Ya está. Percepción única del color. El color se hace constante, aun cuando pongamos un filtro de color en los ojos, digamos. Y eso se debe fundamentalmente a que como se producen respuestas relativas entre un cono y otro para la frecuencia de onda, entonces se puede discriminar igual los colores. Ya. Ahora otra cosa, las clásicas patologías, el monocromatismo, ¿verdad?, donde no se aprecia una visión de color. En esta, ¿verdad?, donde el problema es que falta el cono azul. En esta falta el cono verde y entonces ya se fija. Bueno, aquí no se nota tanto, pero por ejemplo ese color verdoso aquí desaparece. No es tan notorio. Y en esta, por ejemplo, que se nota harto, falta el cono rojo. Entonces estos globitos rojos, por ejemplo, aquí aparecen de una manera distinta. Ya está, perfecto. Entonces, tricromatismo, así se vería de forma normal, la parte de arriba, ¿verdad? Y ahí se vería de forma anormal. Perfecto. Ceguera para los colores, dice aquí, ¿verdad? Ya está. Bueno, y esto se debe a un sistema genético, bla, bla, bla. No me interesa mucho esto ahora. Bueno, las típicas pruebas de colores, ¿verdad? Para determinar si tienes algún grado de acromatismo. Ya está. Y aquí yo les puse filtros de color para que se imaginaran, por ejemplo, qué pasa si una persona no ve el azul o el verde. O aquí, por ejemplo, si no ve el rojo. Se fijan que se pierden algunos números derechamente. Claro, porque mucha gente siempre dice como que el daltonismo es como que puedes ver el semáforo en rojo, pero no en verde, una cuestión bien rara, ridícula. Codificación de la luz en la oscuridad. Perdón, codificación luz-oscuridad. Entonces, aquí en el fondo hay algo bien interesante. Los bordes de luz-oscuridad dependen de una tasa de disparo, y esta tasa de disparo que Hartline lo mencionó alguna vez, tiene que ver con esta cosa, los numerosos receptores y una cuestión que vamos a llamar nosotros campos perceptivos. ¿De qué se trata estos campos perceptivos en el fondo, chicos? Se trata de lo siguiente. Bla, 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 3 tipos de células on-off, bla, bla. Se trata de lo siguiente. Se trata de que en el fondo hay un modelo, voy a ir al siguiente, que es este, donde tienes unas células en el centro y unas células, el surround, en las periferias, ¿verdad? Y entonces estas células en el centro pueden ser on-center, o sea que se activan cuando se dispara luz, o por el contrario, off-center, cuando no hay luz, se dispara. Entonces, por ejemplo, aquí estamos disparando una señal y entonces la célula, que es ese punto, ese spot amarillo, entonces la célula está disparando mucho aquí. Aquí, por el contrario, cuando disparamos la señal en la zona oscura, la zona no dispara nada. Entonces, en el fondo, esta es contraria a... a ver si es cierto. Claro, contraria a esta, ¿verdad? Y en el fondo esta es contraria a esta, más o menos. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si aquí disparas en el centro, este dispara mucho. Si aquí dispara en el centro, este dispara poco. Pero si dispara justo todo el centro, no dispara. Y si este dispara justo en todo el centro, dispara mucho. ¿Te fijas? Es como una contradicción, obviamente. Porque unas son on-center y las otras son off-center. Y así funciona el sistema, bla, 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 ¿verdad? De modo que hay un mecanismo excitatorio inhibitorio. Entonces, en el fondo, eso permite determinar los detalles de un contraste. Por eso hacíamos este ejercicio ridículo donde veíamos el A y el B. Tú te fijas, el A se ve más oscuro que el B. Pero la razón es muy simple. Se ve más oscuro simplemente porque el A está rodeado de colores claros y el B está rodeado de colores oscuros. Si lo teñimos todo, ¿verdad? Vemos que son exactamente iguales.
Perfecto. Mismo caso, ya está, si los tapamos son iguales, miren, ahí está, ¿verdad? Etcétera. Ya, 3 vías visuales. Vía retinogénico-alcalina, retinotectal y retino-hipotalámica. Vamos con la primera. La primera es la clásica. Nace en la retina, sigue por el geniculado lateral del tálamo y llega a la cesura calcarina. Tan, tan. Y en la cesura calcarina hay un procesamiento, no sé qué, y va a la corteza visual primaria. O sea, perdón, disculpa, del geniculado lateral del tálamo va a la corteza visual primaria. Entonces, el geniculado a su vez tiene 6 capas. Aquí está, ¿verdad? Se me perdió. La capa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Lo interesante es que la 1 y la 2 son magnocelulares y la 3, 4, 5 y 6 son parvocelulares. Ya está. Entonces, fíjate, si tú ves el campo visual de un lado, por ejemplo, este gallo está mirando un avioncito en este campo visual. Entonces, te fijas que este campo, en el fondo, llega aquí a la retina nasal, porque aquí está la nariz del fulano, ¿verdad? La retina nasal. Y este llega a la retina lateral, o sea que aquí vamos a poner una oreja y acá la otra oreja. Y ahí la cara del fulano así, con los ojos, ahí. Y para atrás, ponte tú así. Le vamos a hacer la chasca aquí atrás. ¿Ya? Entonces, en el fondo, claro, pues, si tiene un objeto en este campo, que va a ser su campo izquierdo, por ejemplo, entonces en el fondo, en este lado, en el lado de la retina nasal y de la retina lateral externa, obviamente lateral externa, derecha, aparece la imagen. Entonces, si uno sigue el caminito de la imagen, va por aquí, se mete para acá, y el otro caminito va por aquí y se mete para acá. O sea, que se mete al geniculado lateral del tálamo contralateral. ¿Verdad? Si está el izquierdo, se mete en el fondo en el derecho. Y el derecho a su vez tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este se mete en la 1, en la 4 y en la 6. Y este en la 2, en la 3 y en la 5. Y entonces esos construyen la 1 y la 2, las magnocelulares, y las 3, 4, 5 y 6 se van a la corteza visual primaria y generan el resto del procesamiento. Ya, súper bien. Ya está. Y aquí solamente quería decirles que había unas celulitas raras que se llamaban células P, ¿verdad? Las parvocelulares, las células M, las magnocelulares, las grandes, o sea, las magnocelulares 1 y 2, y 3, 4, 5 y 6, las parvo, pero hay unas células raritas, las coniocelulares, que nadie sabe muy bien para qué sirven todavía, pero se ha especulado que estas coniocelulares participan en procesos complejos de movimiento, con frecuencias de onda que van al borde de la luz ultravioleta, qué sé yo, y parece que tiene que ver con niveles de alerta y cosas que se mueven a la rápida, de reojo, ya está. Bueno, bla, 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 la corteza visual primaria, ¿verdad? Que dispara o tributa para B2, para el área B3 y B4, ¿verdad? La dorsomedial, dorsolateral, qué sé yo. En fin, propiedad del sistema magnocelular, ¿verdad? Color no, parvocelular sí, sensibilidad alta, parvocelular baja, resolución espacial, magno baja, alta, resolución temporal rápida y lenta. Entonces, es importante esta tabla en el fondo, que uno dice, oye, las magno y las parvo hacen cosas distintas. Las magno se dedican fundamentalmente al contraste y las parvo a la resolución espacial. La resolución temporal es rápida en las magno y es lenta en las parvo. Ya con eso tenemos resuelto eso. Ya la misma cuestión, como una imagen histológica de la lecera, ya. En fin, el mismo circuito que ya lo hemos comentado. Y las capas de la corteza visual. Ya está, yo creo que es too much. Después, ya lo mismo, capas magnocelulares transmiten señales para detección del movimiento, profundidad y parpadeo. Está como por una pregunta esa. Y la visión parvo, visión de colores, textura, forma y detalle. La misma lecera, no sé qué. Ya, la corteza visual primaria, ¿verdad? Si agarramos la corteza visual primaria y la estiramos, es un área gigante, ¿verdad? B1, B2, B3, ¿verdad? B4 y el área B5 llamada también MT. Ya está. La corteza visual se divide en módulos y estos módulos tienen más o menos una cantidad de neuronas importante, ¿verdad? Y la suma de estos módulos genera el campo visual completo. ¿Tan? Ya está, redundancia. Nada, simplemente que hay unas células que se excitan de acuerdo al ángulo en el cual se les dispara. ¿Ya? De acuerdo. Si el ángulo está en diagonal, disparan de una manera, si están en perpendicular, de otra forma. Entonces, por esa razón, cuando uno dibuja, por ejemplo, un asterisco, uno dice, el asterisco es tan efectivo para verlo, o una araña, porque tienen todos los ángulos de disparo. Ya está, en fin, mismamente. La corteza de Euro solo la ven ustedes que la está. Ya está. Ya, bla, 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 bla. Esto es importante. La vía dorsal y la vía ventral. En el fondo, ¿por qué razón? Porque un fulano, por ejemplo, puede ser ciego en la vía ventral y tener la vía dorsal. O sea, por ejemplo, no saber de qué se trata algo, pero saber dónde está.
O al revés, puede saber dónde está, pero puede no saber de qué se trata. Entonces la vía dorsal y la vía ventral son súper importantes. Ya la ceguera cortical, imagínate por ejemplo que tienes una persona que ha tenido un daño aquí. Por ejemplo, no sé, se intoxicó con el gas del calefón y se le murió la corteza visual primaria. Bueno, listo, queda ciego corticalmente. Y entonces esta ceguera cortical a veces significa que no se han dañado los colículos superiores y entonces, si bien no puede detectar las figuras, las formas, qué sé yo, sí puede detectar algunas cosas que se mueven. Ya está. Aquí tenemos un caso, ¿verdad?, de un señor que tiene deterioro, ahí está el deterioro, ¿verdad?, en su corteza visual derecha y por lo tanto el campo izquierdo está completamente muerto por el campo izquierdo. O sea, ojo, no los ojos, o sea, si se tapan un ojo, igual tienen un campo derecho y un campo izquierdo, a eso me refiero. Entonces, en este caso el campo izquierdo es el que está afectado, no el ojo izquierdo, que es distinto. Siempre se confunde con eso. Ya, el área B2, no sé qué, qué lata, eso lo leen ustedes. Ahí está de nuevo la vía dorsal, la vía ventral, la vía del dónde y la vía del qué. Ya lo comentamos, ¿verdad? Bla, bla, bla. Eso lo leen ustedes. Ya, eso lo leen, no sé qué, ya está comentado la vía que del dónde. Agnosia visual. Esto es interesante. Hay dos tipos de agnosia visual curiosas, la aperceptiva y la asociativa. Me voy primero a la... Oh, ¿dónde quedaron? La asociativa y la perceptiva. Ahí está. La asociativa primero. Un paciente podía copiar el dibujo de un ancla, pero no pudo reconocer el ancla en la copia que acaba de dibujar. Entonces, el paciente puede copiar esto y le queda flor, pero si le piden ahora que de memoria dibuje un ancla, dibuja una lecera, mira, como un anzuelo, una cuestión rara. Entonces, en el fondo, lo que le pasa a este sujeto, él puede copiar, pero no puede relacionar la semántica con el dibujo. Entonces, esa es una sexual asociativa, porque no puede asociar las dos cosas. Y la perceptiva, el sujeto no puede percibir diferencia entre dos cosas. Y eso es lo que clásicamente, por ejemplo, se denomina prosopagnosia. Puede ocurrir sin agnosia de objetos visuales, pero todos los pacientes agnósticos presentan a su vez prosopagnosia. Me explico. Por ejemplo, los pacientes no pueden reconocer objetos intragenéricos, pero con dificultad reconocen objetos intergenéricos. Por ejemplo, entre dos motos no pueden reconocer la diferencia, pero entre una moto y un auto sí. Ya está. Y cuando es prosopagnosia se trata fundamentalmente de caras. Uy, qué raro. Caras. Listo. Bla, 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 bla. Ah, sí. Esto es un ejercicio interesante. Imagínense que este es un campo visual de alguien, ¿ya? Y entonces, si este es el campo visual y yo estoy viendo, por ejemplo, aquí, no sé, un señor, y ahí está el señor, así que sé yo, bailando, no sé qué. Están los ojos del tipo. Entonces, ¿cómo lo veo aquí? ¿Veo dos señores chiquititos? No, pues, porque en el fondo ese ya. A ver, entre el 9 y el 11. Entre el 9 y el 11, aquí se ve un pedacito. Entre el 9 y el 11. Entonces, este 9 es ese 9. Y, o sea, al revés, perdón. Ah, que soy idiota. Este 11 es este 11. Y este 9 es este 9. Luego, qué sé yo, no sé. ¿Cómo se ve, por ejemplo, una patita y la otra patita? Entonces, la patita del 12 se ve aquí. Ahí está. Y la patita del, ¿qué sé? Del 10 se ve acá. Raro. Entonces, en el fondo, la visión es una composición intelectual. Eso es interesante entenderlo. Ya, lo mismo monos de siempre. Eso como típico, que, como para pruebas, así ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Dónde estaría? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, no sé. Globo ocular, retina, no sé qué. Nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, ¿verdad? Geniculado lateral del tálamo, corteza visual primaria. Ya está. Listo, bla. Ah, y este circuito que está súper importante porque explica la misma lecera anterior, ¿verdad? Y explica fundamentalmente este hecho del quiasma óptico, chicos, por Dios. Y es que el quiasma no es simplemente cruzar los nervios, digamos, sino que se decusan unas fibras, pero las otras van por ipsilateral. Entonces, las retinas externas, esta y esta, van por el mismo lado, si se fijan, así, y al otro lado. Y se cruzan solamente las internas. Buen punto. Ya está. Otra cosa interesante es que por aquí está el tectum, ¿verdad? Y entonces el tectum, bueno, la misma, la vía visual es con los planos. Esos son puros cortecitos que uno va haciendo. Por ejemplo, superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Y unos campos visuales parásitos que quedan en ambos lados. Entonces, ¿cómo sería al cortar, verdad, en el ojo? Después, ¿cómo sería cortar en la retina? ¿Cómo sería cortar el nervio óptico? ¿Cómo sería cortando en el quiasma óptico? ¿Cómo sería cortando el tracto óptico en la radiación óptica? ¿Y cómo sería cortando la corteza visual primaria? Ya está, listo.
La vía retinodetectal, ustedes saben, es en el fondo la vía que detecta el movimiento. Y es súper importante porque es la vía de la visión ciega y también la vía de la atención visual, de la detección del movimiento. Si no se mueve, no existe, ¿verdad? Para nosotros. Es así el negocio. Ya, entonces aquí está en el fondo cada retina, ¿verdad? El quiasma, no sé qué, y algunas vías, ¿verdad? Para el geniculado, no sé qué, lo clásico, geniculado lateral del tálamo, pero las otras van hacia el tecto. Perfecto. Hacia los colículos superiores. Y de los colículos superiores es bien interesante, porque en el fondo lo que hace el colículo superior es permitir esto, mira. Neck muscle. O sea, los músculos del cuello, en el fondo. Mover la cabeza por un lado por otro como idiota, como lo hace un perro, una gallina, cada vez que hay algo que está viéndose. Y también la mueve cuando hay algo que se oye. Y eso es la vía auditiva por el colículo inferior. Ya está, listo. Bla, 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 la vía retinohipotalámica es importante porque en el fondo nosotros tenemos, ¿verdad? Un tracto, el tracto retinohipotalámico, ¿verdad? Que es la vía de entrada de la luz para regular los ciclos circadianos. Entonces, esta vía retinohipotalámica es súper importante porque en el fondo lo que hace es sincronizar nuestro reloj biológico a través de un núcleo llamado núcleo supraquiasmático núcleo, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, el ojo recibe la luz llega al núcleo supraquiasmático, el supraquiasmático al núcleo paraventricular, del paraventricular pasa para un ganglio cervical, del ganglio cervical se devuelve para atrás y llega a la glándula pineal. Y la glándula pineal que produce melatonina. Y entonces cuando produce melatonina, el ciclo de la melatonina y no sé qué, nos hace inducir el sueño cuando empieza a caer la tarde, bla, bla, bla. Entonces nosotros tenemos un tálamo aquí, una cuestión que está oscilando siempre, más el núcleo supraquiasmático, un segundo oscilador, pero este hay que irlo poniendo a la hora cada vez. Entonces, en el fondo, la luz que proviene de la retina es el que lo pone a la hora, ¿verdad? Listo, interesante saber si en pacientes depresivos esta vía se encuentra alterada, qué pasaría o hasta dónde, digamos, la melatonina puede regular otros procesos biológicos, por ejemplo, el ciclo menstrual, qué sé yo, la producción de testosterona, en la distimia, qué pasa, por ejemplo, en la bipolar disorder, si hay algún trastorno, sería interesante ver. Y esto no hay sistema reticular ascendente, no sé por qué lo puse aquí. Bueno, no sé por qué cayó esto aquí ahora. Ya, bueno. Entonces, esto cuando un mono, ¿verdad? Está mirando, esto con un eye tracker, cómo mueve los ojos, ¿verdad? Con el tracker, cuando el mono está mirando la carita de este otro mono, entonces ya hace eso, hace un barrido por aquí y un barrido brevemente a la boca. Acá hace un barrido más importante aquí y también en los ojos. No le mira las orejas. No, ¿te fijas? Mira, qué interesante. Nosotros hacemos lo mismo cuando interpretamos cara y todo ese negocio. Y esto es lo clásico para saber cómo está esta chiquilla. Oh, maldición, tenía la boca al revés. Pero no nos damos cuenta. ¿Cuál está bien? Oh, parece que ninguna está bien. Hay que dar vuelta en la cabeza para darse cuenta que ahí no está bien. ¿Verdad? Y ahí, ¿cuál de las dos está bien? Ay, no sabría decirlo. Di vuelta en la cabeza y supe que era esa. Ya está, ¿verdad? Esta chiquilla. Una interesante chiquilla que es psicóloga en la actualidad, que fue ayudante mía alguna vez y que con su autorización además publiqué esta foto, así que espero que no se ofenda si la llega por ahí. Ya está, y aquí interesante la perspectiva, ¿verdad? Este viejo se ve el mismo porte de este, pero si lo corremos para adelante, mira qué ridículo se ve al lado, claro. O sea que en el fondo siempre estas líneas se supone que esta es más larga y esta es más corta, pero si agarramos un palito y lo ponemos para el otro lado, vemos que son del mismo porte. Entonces el efecto de la perspectiva, ¿cuál es más larga? Ninguna, son iguales. Ya. Esta está fea, no sé por qué lo puse ahí, chao. Esta es la forma y el fondo, que ustedes con la yesta me imagino que están hasta el cuerno de oír esta lecera. Y esta, por ejemplo, esta se ven como un sacadito y esta se ven levantada, porque nosotros evolutivamente siempre hemos visto el sol desde arriba, entonces la sombra da la parte de abajo y por lo tanto esto es para afuera, ¿verdad? Y este es un señor que tuvo un accidente vascular encefálico y que fue de a poco, 2, 3, 5 y 9 meses después de su accidente. Entonces aquí había perdido un campo visual, el hemicampo izquierdo, ¿verdad? Ahí lo fue recuperando y al final, después de los 9 meses, el tipo recuperó totalmente su sistema visual. Ya está, no sé qué, cosas para entretenerse, fin de la clase. Ya. Okidoki. Voy a terminar con ese monito. Charlie Poppy. Entonces, F8, si no me equivoco.